Bueno, estamos ya en el tema 8, que es atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en tierra. Es el último de los temas y ya veréis que es un tema bastante breve. Pues atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en tierra nos dice que la función del modo de baja velocidad en el uso de nuestro UAS a baja velocidad es un factor que puede hacer mitigar posibles riesgos en zonas cercanas a la tierra. Diversos fabricantes disponen de modos de vuelo en los que habilitan protecciones, limitan la velocidad, etc. Y podemos usar como ejemplo la aeronave el Mavic Pro Zoom. El Pro o el Zoom, son dos modelos distintos. Dispone de varios modos de vuelos. Entre ellos está el modo T, que se basa en el modo de posicionamiento. Y nos dice que la aeronave usa el GPS y los sistemas de visión para encontrar la ubicación, estabilizarse y navegar entre obstáculos. Con la velocidad de vuelo limitada, lo que hace que la aeronave sea más estable. Las velocidades máximas de vuelo, ascenso y descenso, se limitan a 1 metro segundo. Bueno, resumiendo, el dron este en específico, el DJI Mavic Pro, el Zoom o cualquier otro, la mayoría disponen de un sistema, como aquí dice, que es de baja velocidad, y eso lo que hace al ir más despacio es eliminar riesgos que pueda provocar en tierra. Luego también tenemos el modelo SORA, que son las siglas Specific Operations Risk Assessment. Nos dice que es un modelo de riesgo holístico. Holístico quiere decir que engloba todo, engloba más de un concepto. HRM Holistic Risk Model, y dice que está desarrollado para ayudar a la evaluación de los riesgos en la operación de un UAS, presentado en un marco genérico e integral para identificar los peligros, las amenazas, las mitigaciones y los objetivos de seguridad asociados a cualquier operación que hagamos con un dron, con un UAS. Y aquí tenemos el cuadro donde nos explica, ¿no? Sería un modelo semántico y nos dice modelo de riesgo en tierra, modelo de riesgo en aire. Esto sería lo que decimos un modelo de riesgo holístico, que engloba tanto el riesgo en tierra como el riesgo en aire, ¿vale? Lo que hemos comentado en otras ocasiones es la geografía del vuelo, que es donde nosotros estamos operando, donde nosotros estamos volando. Sería el volumen operacional, sería la geografía del vuelo, es decir, donde nosotros estamos volando, más un volumen de contingencia, es decir, un volumen, un espacio en el que nosotros tenemos que dar un margen de seguridad para procedimientos de emergencia en caso de que suceda algo. Y luego aparte nos dice que hay un margen por riesgo en tierra, por separación de edificios o otros obstáculos que pueda haber cerca de zona urbana, y un margen por riesgo en aire operacional, es decir, por otras aeronaves, otro tipo de aerodino que nos podemos encontrar en el espacio aéreo. Esto es un ejemplo de las amenazas que podemos tener en un modelo SORA. El modelo SORA es el que explica a ESA, o el que a ESA de alguna forma es el que necesita implantar en los estudios de seguridad aeronáutico que pide. Bueno, pues como hemos comentado, la metodología SORA como planteamiento holístico, es decir, como un conjunto, trata de agrupar todas las posibles amenazas y las clasifica en 5 grandes grupos. Fallo técnico del dron, fallo técnico del UAS, que puede suceder por cualquier motivo. Deterioro de los sistemas externos que apoyan a la operación, porque falle algo de lo que está en el entorno. Por el error humano, por supuesto, que siempre está presente. Y por una colisión en el aire con otro aparato. Hasta aquí el tema de la metodología SORA. Ya habéis visto que es bastante breve, pero nosotros para este curso básico tampoco necesitamos saber más, simplemente saber que existe la metodología SORA y en qué consiste, nada más. Ahora nos habla de las condiciones adversas de operación y dice: la geografía del vuelo debe incluir el área que abarca la operación normal, evidentemente donde nosotros estamos operando, y debe contemplarse errores de posicionamiento, de precisión y habilidad del piloto o de los sistemas de autopiloto, error en la definición de trayectorias, cualquier riesgo particular relevante, granizo, hielo, nieve, etc.
Es decir, que como siempre lo que tenemos que hacer es tener un margen, dar un margen para posibles errores que pueda haber, tanto por nuestra parte como por las condiciones meteorológicas o por cosas sobrevenidas que puedan ocurrir. Y para hacer eso nos habla del volumen de contención. Nos dice que debe incluir el volumen que abarca los procedimientos de la operación normal, por ejemplo, el de vuelta a casa de RTH y de lo que nosotros estemos haciendo operando normalmente, espera en estacionario o esperar dando vueltas alrededor de un punto, que es en inglés loitering, aterrizaje automático en lugar determinado, distancias en caso de control manual, en caso de que nosotros cojamos el dron sin sistemas automáticos, y debe incluirse la distancia que se necesitará debido a la activación de los sistemas incorporados. Es decir, tenemos que dar este margen de seguridad siempre. Y luego nos habla del margen, dice, debe incluir el volumen que abarca los procedimientos de emergencia, aterrizaje inmediato, sistemas de reducción de energía de impacto, y debe incluirse la distancia que se necesitará debido a la activación de los sistemas de emergencia. Pues lo mismo, es decir, aquí tenemos un gráfico y nos dice cuál sería la geografía del vuelo en verde, Flight Geography, es decir, donde nosotros estamos operando, volumen operacional, ¿vale? Que contendría, digamos, el área de contingencia, ¿no? del sistema de emergencia, y luego un tercer anillo para dar mayor seguridad a la operación que estemos llevando a cabo. ¿Y cómo se hace esto de determinar las distancias? Pues bueno, hay una manera muy sencilla que es la regla 1.1. Dice, esto se podría hacer mediante cálculo incluyendo la habilidad del piloto, fórmula balística, performance de la aeronave, sistema de determinación de seguridad del vuelo, emergencia y su sistema de activación. Y nos dice, la regla 1.1 es una de las posibilidades, que es un método aproximado que es la mínima que se exige para el margen de riesgo en tierra si no se hacen más análisis, ¿vale? Eso quiere decir muy sencillo, pues si nosotros estamos aquí operando, pues si nosotros estamos volando el dron a 120 metros de altura, pues tenemos que dejar también 120 metros en horizontal en caso de que caiga o de que le suceda algo. Que estamos volando a 30 metros, pues 30, por eso le llama 1-1, ¿vale? La proporción 1-1, tanto estamos volando tantos metros hacia arriba, pues tanta distancia horizontal debemos dejar. Y luego nos dice, pues tabulando con las velocidades del fabricante. Y luego una tercera opción sería tabulado por altura y tipo de aeronave. Por ejemplo, nos pone el ejemplo el escenario STS implantado por AESA, el 01, dice la zona de prevención de riesgos en tierra cuya distancia más allá de los límites exteriores de la zona de contingencia deberá cumplir como mínimo los parámetros siguientes. Esto ya lo hemos visto en los otros temas. Para la utilización de una aeronave no tripulada anclada, un radio igual a la longitud del cable más 5 metros, centrado en el punto de anclaje del cable en la superficie terrestre. Pues esto sería en caso de que fuera fuera una aeronave anclada, ¿vale? Entonces luego tenemos esta tabla que nos tabula, que ya hemos visto una muy parecida en el escenario estándar 1 y en el 2, y nos dice, pues bueno, tabulando, ¿no? Es decir, por cada 30 metros por la altura máxima sobre el suelo, 15 metros de distancia de prevención de riesgos, 60-20, y luego diferencia si son hasta 10 kilos o más de 10 kilos. Muy bien, pues hasta aquí el tema 8. Este es el último de los temas del curso de escenarios de categoría específica que impartimos en Dreamer. Simplemente recordaros que si queréis descargaros algún documento, todo lo que vaya saliendo nuevo de información, de actualizaciones, tanto de nuevos escenarios que creen como de información relativa a novedades que cuelgue AESA, pues en el campus de Dreamer siempre tendréis las últimas novedades para poder descargarlas. Y nada más, también recordaos que el que no tenga el curso de radiofonista, en caso de que estéis interesados en operar en espacios aéreo controlado, actualmente, si no hay ningún cambio, todavía aplica el 1036/2017, que exige tener el curso de radiofonista para operar en espacios aéreos controlados. Si os interesa, pues pedís información o podéis escribir un mensaje, podéis enviarme
un correo electrónico o por WhatsApp directamente me podéis comentar si estáis interesados o cualquier cosa que necesitéis. Pues nada más, un saludo y espero que os haya servido de mucha ayuda.